En esta mañana quería compartir con ustedes un mensaje acerca de la familia. Si bien hoy festejamos, como decía Diego, y honramos a nuestras madres, también algunos dicen que se celebra en esta semana el Día de la Familia. Y quería compartir con ustedes algo acerca de la familia. Y para introducirnos en el tema, quiero que veamos juntos un fragmento muy pequeño, son entre 3 y 4 minutos, de una película que es de dibujos animados y después continuamos. ¿La tenemos? ¿Cuántos años? Y es interesante porque los primeros minutos, unos minutos más que estos que no lo vamos a ver, comprime y reduce la vida de estos dos niños que nosotros vimos desde que se conocen hasta que se casan y con todo lo que puede pasar en la vida de una familia y de un matrimonio. Pero acá nos presenta a dos niños que son totalmente opuestos, era muy claro. Ella era una niña verborrágica, que no paraba de hablar, enérgica, extrovertida, por momentos avasallante, y él era el polo opuesto. Él era totalmente callado, no decía ni una palabra, era como tímido, sumiso, introvertido, dócil. Y cuando llegan al casamiento, pone ahí la imagen, la primera imagen, esta es la familia de ella, y uno ve la imagen esta en el casamiento de la familia de ella, y uno dice, ahora entiendo un poco por qué esta niña era como era. Porque vemos acá la imagen congelada de la familia, que en el casamiento gritaban, silbaban, tiraron un disparo, todos saltando, aplaudiendo, bien bulliciosa y bien ruidosa. Y cuando vemos la familia de él, vemos todo lo contrario y entendemos por qué él era como era. Porque la familia de él era callada, nadie está esbozando una sonrisa, a lo sumo un tímido aplauso. Incluso en la vestimenta hasta son diferentes, porque acá estaban todos de traje y negro y la otra familia todos informales y de ropa colorida y floreada. Y esto es una ficción, pero que nos muestra algo muy real, muy claro, y en lo cual todos estamos inmersos. Y es que las familias, de alguna manera, marcan la vida de los integrantes de esa familia. Estos niños evidenciaban, sus familias habían marcado su vida y tenían características que eran pertenecientes a su familia. Cada uno de nosotros seguramente hoy podemos mirarnos y reconocer que tenemos características, actitudes, formas de manejarnos en la vida, formas de mirar la vida, que han sido marcadas, dejadas, han sido una huella que dejó nuestras familias. Incluso, no solo pensando en familias para atrás, quizás los que somos más grandes. Todos formamos parte hoy de una familia, y esa familia, o en esa familia de alguna manera, todos los que la integramos, estamos marcando y dejando huellas en la vida de los demás. Muchas familias, lamentablemente, esa marca o esa huella que dejó su familia en su vida, por ahí no es una huella o una marca agradable. Familias donde quizás era una familia violenta o donde había abuso. Y quizás sin ir tan lejos, pensar en otras cosas, familias donde por ahí no abundaba nunca el cariño, donde nunca uno recibió un abrazo o una caricia, o no abundaban las palabras de amor, nunca en la familia se decían que se amaban, que se querían, o una familia que era orgullosa y no acostumbraba a pedir perdón o perdonarse, y han dejado esas marcas en los integrantes de esa familia. Otra familia quizás han dejado huellas y marcas que son dignas por ahí de imitar. Justamente han dejado lo contrario. En vez de violencia era un ambiente, o es un ambiente de amor, de paz, donde habitualmente los integrantes se dicen que se aman, que se quieren, se dan un abrazo,
se ponen una mano en el hombro, donde en vez de orgullo hay perdón, más allá de que hay heridas, se perdonan, se piden perdón. Lo que sí es cierto es que nuestras familias de alguna manera nos marcan. Así que hoy quiero tocar 4 aspectos o verdades alrededor de este tema. Y para hablar de la primera me voy a basar en una familia que encontramos en el Nuevo Testamento, que está conformada por una abuela, por una madre y por un joven. Me estoy refiriendo a la abuela Loida, a la madre Eunice y al joven Timoteo. Quizás el que más conocemos todos es Timoteo, ¿no? Porque incluso en la Biblia hay 2 libros o 2 cartas que llevan su nombre. Y de la madre o de la abuela no tenemos mucho registro, no conocemos tanto. Así que vamos a ver en la Biblia qué dice un poco acerca de esta familia y qué podemos extraer de acá. Ahí en Hechos 16:1 nos cuenta un poco de dónde era la familia. Dice, después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Bueno, acá nos dice que esta familia era de Listra, de la ciudad de Listra, que Pablo en uno de sus viajes visitó. Que la mamá de este joven Timoteo era una mujer judío-cristiana y que su padre era griego. Del padre no hay mayores o muchas más características que esto, es más, muchos opinan, muchos comentan que realmente Timoteo se crió con su abuela y con su madre y que el padre estaba ausente. También dice algo que es para rescatar, que en el lugar donde vivía la gente hablaba bien de Pablo. Eso quiere decir de Timoteo. Eso quiere decir de que Timoteo debía tener actitudes o características que la gente valoraba, es decir, tenía un buen testimonio. Pablo lo llegó a apreciar mucho a Timoteo porque, como dice acá, en uno de sus viajes se lo lleva para que lo acompañe. Pero vamos a seguir mirando. En otra de sus cartas, Pablo, en la carta a los Filipenses, dice algunas cosas más de este joven Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Bueno, acá podemos ver otras características que tenía al menos este joven Timoteo. Era alguien que amaba, había conocido a Jesucristo, amaba a Jesucristo, y por ese amor a Jesucristo él también tenía un interés genuino, sincero, por el prójimo. Le interesaba ocuparse del prójimo. También evidentemente era un joven servicial, porque destaca Pablo que sirvió al lado de él y probablemente lo haya hecho con responsabilidad y compromiso. Estas eran algunas características de Timoteo. Y por último, vamos a ver algo más acerca de esta familia, que está en una de esas cartas, segunda de Timoteo, capítulo 1:5, palabras de Pablo que le dice, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Es decir, evidentemente, primeramente la abuela había dejado un legado, había dejado una huella en su familia, había dejado una marca, y era a Dios y a Jesús. Eso se lo trasladó a su hija Eunice y por último llegó a la vida de Timoteo. Evidentemente, primero la abuela y después la madre habían marcado la vida de esta familia a la cual pertenecía Timoteo, y por eso también todas estas características de Timoteo. Entonces, el primer aspecto, la primera verdad que quiero decir es que todos tenemos la posibilidad y oportunidad de dejar una marca en nuestra familia. Acá se destaca la presencia de la abuela y de la madre. Muchas veces se piensa que
la única responsabilidad en una familia es de los padres. Pero acá vemos claramente que la abuela había dejado una marca en la familia. Entonces, no importa el rol que tengamos en nuestra familia, todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de marcar, influenciar la vida y dejar una huella en los demás integrantes de nuestra familia. Acá en la iglesia hay familias que, por ejemplo, los niños han dejado su marca en esa familia. Los hijos han venido a la iglesia, a la escuela, a través del colegio han conocido a Jesucristo, han ido a su casa, han hablado de Jesús en su casa, las familias han conocido a Jesús por esos niños y ellos hoy, la familia entera, participa de la iglesia y comparten esta fe. Es decir, que este niño, que era un hijo, dejó una huella. ¿Y qué huella dejó? Porque llevó y transmitió a Jesús a su familia. Así que no importa la edad que vos tengas, no importa si sos un niño, si sos un joven, si sos un adulto, si sos mayor, no importa el rol que tengas hoy en tu familia, puedes ser un tío, una tía, un abuelo, una abuela, puedes ser padre, madre, no importa el rol que tengas, vos tenés posibilidad y oportunidad de también influenciar y marcar a los demás integrantes de tu familia. El segundo aspecto, nos vamos a ir muchos años más para atrás, vamos a agarrar otra familia del Antiguo Testamento. En este caso, en vez de una abuela, una madre y un joven, es un abuelo, un padre y un joven, que los tres fueron reyes. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de Manasés, que fue el abuelo, Amón su hijo y Josías su nieto. Dice ahí en Segunda Reyes: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Hepsibá, pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado y erigió altares a Baal. Hizo una imagen de acera, como lo había hecho el rey Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio, y se entregó al estudio de los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Bueno, no hay mucho más que agregar acerca de quién era este muchacho en ese momento, Manasés, que después fue padre y fue abuelo. Él eligió una marca que dejar a su familia y de quienes también era rey. E hizo todo lo posible, hizo todo lo que es desagradable a los ojos de Dios, traduciéndolo en otras palabras, porque hizo todo lo posible para hacer enojar a Dios. Pero vamos a ver qué pasó con el hijo, Amón. Dice, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús, y era de Jotbá. Pero Amón hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre. Pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado, y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Su hijo sucumbió ante las huellas, ante el legado, ante la marca que su padre había dejado. Lo que hizo Amón fue muchas veces lo que nos pasa a muchos. Repetimos historias. Y a veces repetimos, como en este caso, historias que no son correctas, o no son agradables, o no son buenas. Pero vamos a ver por último qué pasó con el hijo de Amón y con el nieto de Manasés, que es Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Y quiero leer algo más acerca de Josías que van a ver ahora que es muy interesante. En el capítulo que sigue, en el 23,
Dice, en cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines, y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén, lo que habían hecho su abuelo y su padre. Ni antes, presten atención, ni después de Josías, hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera con toda la ley de Moisés. Misma familia, polos totalmente opuestos. El abuelo de Josías hizo todo lo posible para desagradar a Dios. Josías hizo todo lo posible para agradar a Dios, porque se volvió con todo su corazón, su alma y sus fuerzas a Dios. ¿Por qué? Porque Josías lo que hizo fue eligió él qué marca quería dejar, no solo a su familia, sino al pueblo del cual era rey. Eligió qué huella y qué legado dejar. Por eso el segundo aspecto es: tu familia te condiciona, pero no dictamina tu futuro. Muchas veces nos vemos metidos en cómo nos condiciona nuestra familia, pero también nosotros podemos tomar nuestra propia decisión y elegir qué huella y qué marca queremos dejar. Como decíamos al principio, puede ser que en alguna familia uno diga, y en mi familia nunca nos damos un abrazo. Bueno, vos hoy podés elegir y decidir empezar a darle un abrazo a cada integrante de tu familia. Quizás en tu familia no abunda el decirse que se quieren o se aman. Vos podés hoy elegir empezar a decirle a cada integrante de tu familia que lo amás y lo querés. Quizás, como decíamos antes, en tu familia son orgullosos y no abunda el perdón. Se lastiman y nadie tiene la delicadeza de pedir perdón o de perdonar. Vos podés elegir hoy empezar a pedir perdón y a perdonar. Pedir perdón cuando lastimás y perdonar cuando te lastiman. Quizás en tu familia abundan los insultos o las palabras que hay o el vocabulario cotidiano puede ser de agresión o que lastima o que hiere. Vos podés elegir hoy que tu vocabulario sea distinto y que tu vocabulario, como dice la Biblia, sea de edificación, que de tu boca salgan palabras amables. Por eso tu familia te puede condicionar, pero no determina tu futuro. A partir de hoy vos podés elegir y decidir qué huella, qué legado y qué marca querés dejar en tu familia y para los que vienen. El tercer aspecto es Dios, el legado más importante. Podríamos agarrar cualquiera de estos dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el de Timoteo. Gracias. Podríamos agarrar el ejemplo de Timoteo, donde su abuela y su madre marcaron su vida y la marcaron con esto, con una fe genuina y sincera. Marcaron la vida de Timoteo con la fe en Jesús y que con su vida agradaban a Dios. Por eso la vida de Timoteo era también así. Él tomó esta huella, este legado, y tuvo fe en Jesús y hizo de su vida que agradara a Jesús. Este es el legado más importante que podemos dejar. No hicimos hincapié, pero en la historia de Josías, cuando dice la Biblia que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, él no miró a su padre ni a su abuelo, pero dice que lo hizo como su antepasado David. Porque David tuvo sus errores, pero hay algo que sí todos tenemos claro, es que David amaba a Dios y trataba o intentaba con su vida agradar a Dios. Este es el legado, la huella o la marca más importante que cualquiera, indistintamente del rol que tengamos en nuestra familia, podemos mostrar y dejarle a los demás. Y lo otro que quiero decir de este punto es que esto no sale automáticamente.
esta huella o esta marca no se da automáticamente, tenemos que ser intencionales. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos en transmitir a Dios a nuestra familia. Si no, miren lo que le pasó al pueblo de Israel en cierta oportunidad. Cuando uno no transmite a Dios, lo que puede pasar es que la familia se olvide de Dios. No sé si se acuerdan quién es Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud por mano de los egipcios. Moisés lo sacó y lo llevó hasta la entrada a la tierra que Dios tenía para el pueblo de Israel. Moisés murió y lo sucedió Josué, que fue el que entró a conquistar esa tierra. Pero también Josué llegó al fin de sus días. Y dice ahí en Jueces 2, los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Finalmente, toda esa generación, después de Josué, murió. Y nació una nueva generación que no conocía al Señor ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Y ahí sigue, así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Quiere decir que acá en algún momento hubo un vacío. Las familias que conformaban el pueblo de Israel, de alguna manera, como los ancianos anteriores lo hicieron, no supieron transmitir todo lo que Dios había hecho por ellos. No supieron transmitir a Dios. Por eso tenemos que ser intencionales en nuestra familia, en este que es el legado, la marca o la huella más importante que podemos transmitir, que es a Dios. Porque si no, corremos el riesgo de que nos olvidemos de Dios, o que los que nos sucedan olviden a Dios. Y el cuarto y último punto es Jesús amplió tu familia o amplía tu familia. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos estén solos o se sientan solos. Quizás hay gente que no tiene una familia biológica o tiene, pero se siente solo. Bueno, yo lo que les quiero decir es que no estás solo, es que tenés una familia. Dice Juan 1:12 que a todos los que creyeron y le recibieron a Jesús, se les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Creo que todos los que estamos acá en algún momento creímos y recibimos a Jesús en nuestra vida. Automáticamente se abrió una puerta. Dios abrió la puerta y entramos a esta, que es una familia, no es biológica, pero es espiritual. Somos todos parte de la familia de Dios. Y acá, aunque te sientas solo o estés solo, podés encontrar, por ejemplo, lo que tuvo Timoteo. Podés encontrar un abuelo o una abuela que marque tu vida, que sea un ejemplo, que te mentoree, que vos puedas imitar su fe, que te pueda guiar. Podés tener infinidad de niños que pueden ser hijos, sobrinos, sobrinas, que no son biológicos, pero son espirituales, con los cuales podemos ayudar a instruirlos, a enseñarles, a contenerlos, a acompañarlos. Tenemos un montón de hermanos, somos todos hermanos en Cristo. Y así como los hermanos carnales nos hacen enojar, bueno, acá también a veces nos enojamos, pero también aprendemos a perdonarnos y a pedir perdón, porque somos una familia. Entonces, no estamos solos, no importa si vos te sentís que estás solo. Y también, como decía Diego hoy cuando honrábamos a las madres, si vos te sentís solo, porque por ahí tu familia biológica no te da lo que necesitas, la familia espiritual te lo puede dar. Eso es lo que somos nosotros como familia, por eso Jesús amplía la familia. Así que 4 aspectos
o verdades. El primero es que todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de dejar una huella en nuestra familia, de marcar a nuestra familia y de influenciar en algo en los demás integrantes de nuestra familia. Lo segundo es que cada uno elige qué huella, qué marca y qué legado quiere dejar. No importa en el contexto en el que estás o el contexto que tuviste de familia originaria. Vos podés elegir hoy qué huella querés dejar vos a tu familia. El tercero, que lo más importante que podés transmitir a tu familia es a Dios, a Jesús. Y por último, para aquellos que se sienten solos, que a partir de Jesús, esta también es familia de todos. Que acá podemos encontrar lo que quizás la familia biológica no te da. Vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque vos nos pusiste, Señor, en la familia donde nos toca estar, Señor. Pero gracias también, te alabamos, te honramos y te glorificamos, porque cuando te dejamos entrar en nuestras vidas, pasamos a formar parte de tu familia. Gracias, Señor, porque en tu familia podemos encontrar todo lo que necesitamos. Gracias porque en tu familia, Señor, vos sos el centro y todos giramos a tu alrededor. Señor, capacitanos, instruinos, danos sabiduría para poder nosotros elegir no solo transmitirte a vos y nuestra fe, sino también elegir qué huella queremos dejar en nuestra familia, Señor. Lo dejamos en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.